En 2014, Daniel Becker publicó La Guía Becker, Manual de Supervivencia Paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiendo la parapsicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en internet, trozo a trozo. Vale, ya estoy grabando. Soy Daniel Becker y me dirijo al antiguo hospital abandonado. En el caso número... El 14, Daniel. 14. Caso número 14. Yo soy Yuri. Estamos grabando en el hospital y si alguien ve esta grabación es que la cosa no ha salido bien. Veo que ya se está haciendo de noche. ¿Cuántas baterías llevamos? 3, como siempre. ¿Lámparas? Lámparas llevamos una de recambio y la que trae la propia antorcha. Muy bien. A partir de ahora grábalo todo. Si hubiera cualquier problema, aquí queda registrado y se le enseñaremos a la policía. Llegamos tarde, pero porque yo quiero llegar tarde. Detesto esperar. Tú y yo ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Ya sé que te gusta hacer ese tipo de cosas. Bueno, como siempre, Yuri. Seguridad ante todo. Si vemos lo que sea, corremos. Perfecto. Espero que todo el mundo tenga claro las directrices. A ver, la primera vez que voy con otra persona, que no eres tú. No sé yo. Ya sabes que a mí no me gusta trabajar con gente que no conozco. Bueno. The Becker's Guide. Capítulo 1. El rayo de luna. ¿No has hablado conmigo todavía? ¿Será porque no has tenido tiempo? Hola, Miriam. Hola, bueno. Él es Oscar. Ah, encantado. Esther. Esther. Cristian. Erika. ¿Vamos? Tú eres... ¿Vamos? ¿Por qué usas la primera persona del plural? Sí. Porque vamos todos. Ah, que vamos todos. Ay. No, en realidad no vamos todos, vamos nosotros y ellos se van ya. Yo voy con Nosotros ella. acompañamos. Sigue siendo No, plural. Yo no me voy, yo entro. Bueno, pues no lo sé, esperaros fuera, ¿vale? Si nos Vamos importa. a ver, No, porque hay ella- un problema, es que yo trabajo solo. Ella va a venir como una excepción. No viene nunca nadie, Exactamente. menos 4 personas. Y yo soy investigador paranormal, no profesor de guardería. Es que ella es nosotros, porque nosotros somos sus amigos. Erika, Muy bien, Erika, esto por es peligroso. favor, por favor. Yo ¿Quién era la viene novia aquí? de Félix, yo voy a entrar. Eres mi mejor amigo. Amigo. ¿Y tú? Mire, Él sí que tiene no. venir, ¿vale? yo no quiero venir. Lo que pasa es que ya se ha empeñado Vale. y... Ella va a venir por favor, delante. por favor, iros, ¿vale? Yo No, no pero- quiero que se vuelvan a... Mira, Por ella favor, ya necesita está bien. superar el duelo y ahora mismo está justo en la fase y necesita el apoyo de sus amigos. Ella va a entrar. Ella la va a seguir. Mira, Yo no voy a vale, quedar vale, solo. ya está, callaros, ¿vale? Él es el profesional. Venga, no, para adentro, venid a coger la linterna, hombre. Vale, ese calla, pero entramos todos juntos. Yo. Es una conversación. Becker, yo a usted le respeto. Esto por- pero yo creo que debería de... Vale, esto. ¿Que debería? Vale. Que igual debería entrar usted solo. No, yo voy a entrar Oscar, con él. quédate en el Yo coche. Exactamente, pero como queremos entrar todos y superar el duelo, pues vamos a entrar todos. ¿Vale? Venga, pues todo el mundo a la puerta. Vamos. No me hago responsable del daño físico-psicológico que puedan sufrir estas personas. Vaya.
¿Vamos? ¡Wow! ¿Desde cuándo estás así? Esto está cambiado desde la última vez que yo estuve, o sea que han tenido que encarnarse. Ya ha venido, ¿no? Sí. ¿Tú cuándo has estado aquí? Yo estuve aquí hace cerca de 4 o 5 meses. Siendo Erika me lo creo. Yo ya me estoy arrepintiendo de estar aquí. Bueno, tú Es que mandas. te lo dije, Esther, te lo dije. Mira, creo que ahora todavía estamos a tiempo. Si alguien quiere Hombre, irse, que se vaya. por Cristian, fin. por favor. A ver, chicos, el miedo es una reacción que se tiene ante las situaciones, es una reacción del cuerpo de protección. Vale, yo voy primero y todo el mundo me sigue. Faltaría más. Vale. ¿Alguna duda? Esther, ¿quieres Estupendo. irte ahora? Es el momento. Esther. Vamos. No, yo me quedo. Bueno, Que nadie pise ni un solo cristal. Porque eso traerá. Porque eso puede provocar un Cristian. corte en el pie y no voy a seguir a nadie ni a cargar con nadie. Te sigo, Daniel. No estoy bien. Estoy acojonada. O sea, que dentro de un rato nos acostumbramos a este sitio. Vaya por Dios. por favor, por aquí, que se ha ido por aquí, por favor. ¿No notáis como... no sé, la carga energética del lugar es como muy... Pues si es un hospital abandonado, precisamente por eso tiene esa carga. En un hospital muere gente, en la calle muere gente, en un coche muere gente. Da igual. Pero no con tanto sufrimiento. No, yo no me preocupa, es que aquí te puede salir cualquiera. ¿Quién va a salir de aquí, Oscar? Pues yonkis, drogatas, gente que hace ritos satánicos que se meten en estos sitios. No te preocupes, Erika, está de descanso. Voy a estar como Yonkis, documento. sería mejor que te pusieras a mi espalda. Vale, Daniel. Grábalos a ellos todo el tiempo. Becker, aquí hay un documento. De aquí podemos sacar un montón de información. Wow, documento. No. Sobre las cosas. Sobre el sitio y sobre las cosas. Toman la medicación de la noche. Turno de la mañana. Por favor, no toquéis las cosas, ¿vale? Tened un poco... Vamos. Oye, tú no te has presentado, ¿no? No, la verdad que no. Desaparece, ¿vale? Simplemente desaparece. Cierro los ojos 5 segundos. Te sorprenderás. No quiero que nadie se clave nada. Lo que tengáis que mover, lo movéis con un pie. Te aseguro que no pienso mover nada de aquí. Yuri, ponte a mi falda. No camines de Yuri, espaldas. Será mejor. ¿ese es tu nombre? Sí, ya lo sabes. ¿Que eres de Albacete? No. Entonces, Cristian, por favor. que ya estoy siendo amable. Yuri, ¿que ese nombre es en plan tu apellido o es tu nombre? Es mi nombre de pila. No pises ahí. ¿Por qué? Tío. Porque no sé qué es. No vale meter sustos porque sí. Cuidado, cuidado, porque... No piséis eso. El pasillo de la... No paséis. Cristian, ¿tú sabes que es aquí donde murió mi madre? Claro que lo sé. He dicho que no pasemos. Mira, fotocopia. Pues me parece sus comentarios lo menos aceptado del mundo, hijo. ¿Dónde vas, Becker? Ha dicho que no pasemos. Esther. Perdón. La flecha allí. Hoy estamos buscando lo encontré. Sí, por favor, ponednos de acuerdo. No me lo puedo creer. Oh, A ver, como oye eso y punto, ¿no? Hola. ¿Quién es? Ah, Cristian. bueno, ¿quién iba a ser? Mira, Becker, por favor, hazme caso, posiciónate aquí. Ese está de río. Oye, que se va. ¿Dónde? Mira, detrás de río. Cuidado. ¡Voy, Daniel! Es curiosa, ¿eh? Erika, por favor. ¿Me haces un favor? ¿Eso qué es? Eso. Venga ya. Tinta de tóner. Increíble. ¡No os vayáis! Esther, no te quedes. Deja de perderte. Callas. Agárrate de la camisa y... Ya voy llegado a donde sea. Por cierto, a donde sea, donde es. Que estamos probando. Buscamos señales. ¿Pero señales de qué? De algún tipo. ¿De algún tipo? Visual, auditiva. Pero si esto está lleno de señales. Entre que... Tú sabes algo que te Este estás sitio callando, está ¿verdad? cargado de energía, seguramente. Confía en Daniel.
Me voy. ¿Eh? Voy a seguir buscando señales. Voy a buscarlas y las encontraré más rápido si voy solo. Quedaos aquí. Bueno, yo ¿Os voy quedáis contigo. contigo? No, no, Vamos a ver. No viene nadie. Yo tengo que ir con Becker, él. mire, yo creo que deberíamos ir con usted. De que yo puedo ser muy útil contigo. Ve que yo no me No quedo nos puede sola. dejar aquí. Me voy solo y os quedáis con Yuri. Yuri, De acuerdo. ¿Cómo? Pero no quiero. quedaos aquí. Haced caso a Yuri sobre el... Pero ¿y si voy contigo? A buscar lo que sea. Puede que no haya nada. Simplemente no buscar lo que sea. Pero Becker, ¿cómo te va? Y terminamos a no llevar alguna señal. Quedaos con Yuri. ¡Ey! Bueno, Si quiero hablar contigo. Un momento, es que tengo que estar súper... Sí, por favor. Bueno, ¿a dónde ha ido este hombre? este... Yuri, ¿qué plan hay? Esperar. ¿Esperar a qué? ¿Pero cuánto tiempo? A mí me lo preguntan. ¿Media hora más? Bueno, vamos a esperarle el tiempo que haga falta. ya está. Mira, están juntos en esto. Si él está tranquilo, porque... ¿Volverá? ¿Qué va a hacer? ¿No va a dejar solo con el cámara? No, es que seguramente está buscando algún tipo de vibración extrasensorial o algo parecido. Y estoy súper convencida. Erika. Podría haberme dejado ir con él. Sí, claro, lo vi. Esto es sensorial. Lo que me ha faltado por el... Miriam. ¿Estás bien? ¿Cómo va todo? Joder, Hoy no estamos bien nadie. ¿Estás más calmada? Sí. Esther, ¿y tú qué tal? Yo mal. ¿Sabes? Ha dicho que esperemos y esperamos. Tengo una pregunta. ¿Qué tiene? No entiendo qué tiene todo esto que ver con tu serie. ¿Qué serie? La serie, que va a hacer una serie. Ah, ¿qué vas a hacer la serie? Sí. Pero ¿por qué tiene esto que ver con tu serie? En realidad no lo entiendo. La serie de terror. Porque es una serie de terror. Ah, qué ¡Es de cara. terror! Sí. O sea, tú en realidad venía aquí porque vas a hacer una serie de terror y querías ver... Sabía perfectamente que me ibas a soltar eso. De verdad, Miriam, lo sabía. A lo mejor podías decirlo tú antes, sin que yo te tuviera que decir nada. No, el hecho de que creas que estoy aquí por la serie. A eso me refiero. Te he preguntado. No. No me has preguntado. Vale. Y ahora estás dando para la afirmación, porque siempre supe, desde que me lié con tu hermano, que a ti no te hacía ni puta gracia. Pero a mí, o sea, a mí me da exactamente igual. Lo que pasa es que ¿qué trauma tienes con eso? No sé qué decir. Simplemente estáis poniendo la situación más tensa de lo que es, ¿vale? Bueno, vamos a calmarnos y ya está. Esto es un rollo, pero... ¿Pero a ti todo esto te parece normal? Yo lo espero. Pero espera. Bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿Y tu diálogo? ¿Qué le digo si todas las cosas que te digo me dices que no, tengo que ir? Pues bueno, pues ya está. Que no, porque lo único que se te ocurre decirme es vámonos. Joder, por lo único inteligente que se me ocurre. Lo Que es único... que no tendríamos que... No tendríamos que haber entrado. Erika, ¿tú estás segura de que tú eres fantasma? Yo estoy convencida. Está convencida. ¿Pero por qué? ¿Pero qué fantasma? A ver, chicos, yo llevo un montón de tiempo entrenándome para esto. Estoy como desarrollando un poco mi lado kinestésico, ¿vale? ¿Y crees que eso tiene algo que ver con todo lo que le pasa a Feli? Pues claro que sí. Sí, sí. ¿Y cómo vamos a ver? Mira, no sé exactamente qué, pero yo sé que algo tiene que ver. ¿Y cómo explicar tú que estuviera tan raro? Félix. Claro. Pues porque seguramente o vio algo, o percibió algo, no lo sé, yo no estaba. Y mi hermano desde luego parecía aterrorizado, no sé. Bueno, pues entonces a él sí que le dio miedo. Pero Félix no era un timidoso, o sea, si le dio miedo algo pasó. Pues quizás sentiría algo, alguna vibración, alguna cosa dentro. Pero es que Félix tampoco era de sentir vibraciones como tú, ¿sabes? O sea, que aquí pasó algo muy... ¿Qué está bien eso? A ver, yo como ¿De qué? decir lo mismo. No te A ver, acerques a la puerta. No te acerques a la puerta. ¡Atrás! ¡Ya, hay algo! Yuri, ¿eso puede ser Beco? ¿No hace frío aquí? ¿Te da igual o qué? Yo solo espero. Pero Vale. Yuri, vamos a ver. La que lo pones... ¡Becker! ¿Eres tú? A ver... No, es Becker metiéndonos miedo. Es Becker, Sí, porque... Eso no... Pero le puedes decir que pare
tía, que yo no le he contratado para esto. Nos está intentando meter miedo para que nos la... Yuri, ¿por qué no coges la cámara y alumbras con el foco y mira a ver? Venga, no nos vamos a ir. Vale. Voy a ver qué pasa. Gracias. Chicos, yo no he visto nada, así que calmaos y sigamos esperando. Tranquila. Yo tampoco he visto nada. Pero el Becker o no. Que no he visto nada, así que relajaos y esperad a que vuelva. Una Puede vez ser el viento. Puede ser el viento, porque seguro viene de ahí. ha podido ser algún mueble. Y mira. Las ventanas están todas rotas, estoy seguro. Y el edificio es súper viejo. Pues también Es muy normal esto de que nos dejes así solos a nosotros. que tampoco estamos solas, que tenemos al tío grande este. Pero te estoy preguntando, ¿cómo? ¿Yuri Pero- te llama? Sí, me llamo Yuri. ¿Sabes si suele hacer eso mucho de Suele tener unos métodos raros, pero para algo lo habéis contratado, ¿no? Eso digo yo, ¿para qué la has contratado? ¿Para que nos deje aquí abandonados? Bueno, y yo qué sé, yo entiendo algo, de hecho no tengo ni idea, Esther. ¿Por qué no te dejas ¿Y cuánto le has venir? pagado? Pues mucho. Haces bien, este tío es bueno. ¿Tú siempre has trabajado con él más veces o no? Sí, llevo ya más de 14 trabajos con él. ¿Y todos son igual de muermos? Lo de grabarlo todo, ¿por qué? Por lo que pueda pasar, nunca se sabe. ¿Y qué puede pasar? De todo. ¿Cómo ¿De todo? A ver, tener en cuenta un poco a qué se dedica este hombre. Se dedica a lo paranormal. Puede pasar de todo. No, cagado, no, tengo sentido común. Bueno, Cristian, cada uno es como es, ¿vale? Ya sé que cada uno es como es. Pues No hay entonces... mejores ni peores. Exactamente, Ahora no hay vamos a mejores y muchos peores. No, estás equivocada. ¿Está ahí, Becker? Está parado. ¿De qué? ¿De qué vas? ¿De qué? ¿Está ahí? Hola. ¿Qué haces ahí parado? ¿De qué ven ¿De? ya? ¿Está parado? ¿De qué? ¿Qué hacéis? ¿No os he dicho que os quedéis dentro con Yuri? No puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Hay alguien, tío? Tranquilo. Pero un momento, Se nos ha es que tú colado estabas un poco, ¿vale? ahí, no. ¿Hay alguien? Sí, hay alguien. ¿Qué hay, Yuri? Ahí ha habido algo, ahí ha habido algo. ¿Tú estás seguro? Seguro lo he grabado con la cámara. Tío. Era un hombre. ¿Cómo que era un hombre? ¿Eso puede ser un hombre? Becker, era una persona. Eso es un fantasma. ¿Cómo que un fantasma? ¿Cómo lo sabes? Porque he visto 400. ¿No puede haber sido otra cosa? No. Es un habitante del segundo plano. Es que estáis todos muy seguros, pero podría haber sido cualquier otra cosa. El segundo plano. Es un fantasma. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo tenemos ¿Qué sabéis de actuar? fantasmas? Nada. Hombre, yo sé bastantes ¿Que cosillas. son fantasías? ¿Cómo qué? Vamos a ver, vienen de otro Fantasía, plano. acabas de ver uno y aquí está grabado. Fantasía, Yo estupendo. no he visto un carajo. Oscar, lo hemos visto todo, es verdad. He visto lo que habéis querido ver. Vamos a ver, los fantasmas vienen de otro plano, de otra dimensión. Tienen cosas que resolver aquí en la Tierra. Seguramente tienen asuntos pendientes con su familia o algo similar. No son peligrosos. Eso es basura. Eso es mentira todo. Todo lo que os han dicho sobre fantasmas, olvidadlo porque es mentira. Un fantasma es un trozo de una persona. ¿Cómo que un trozo de una persona? Un trozo de una persona. Es un trozo, es un Pero- dedo, es un hígado, es una uña. Sí, lo hemos visto Es un trozo entero. de una persona, no es una persona aunque tenga esa forma. Si me veis correr, corred. Si veis un fantasma, corred y después preguntáis. Tío. No tiene por qué matarnos, pero puede hacerlo, ¿vale? Un fantasma puede matar. Sí, os puede matar. Pero son peligrosos, lo hacen a voluntad, lo hacen Mira, Hombre, si te quieres acercar a un tigre no es peligroso, pero como se le ocurra, ¿vale? Eso es la historia. ¿Quién de vosotros ha tenido miedo al verlo? Hombre, es que no sabíamos que era un fantasma, ¿no? Claro, Yo yo- creo- Los fantasmas son seres empáticos, seres que reflejan vuestras emociones. Si tú tienes una emoción, ¿vale? Son ciegos, no pueden veros, pero sí pueden sentiros. Vuestros sentimientos más potentes. El miedo es uno de ellos. Estéis aquí o estéis en China, si volvéis a tener miedo, ese fantasma lo sabrá y puede localizaros y puede volver a aparecerse. Porque para un fantasma no hay distancias. Cuando yo me he ido a buscar a ver si aquí había alguien o no.
Pero tío, tú no... Y aquí hay fantasmas. Vamos a ver, Becker, ¿eso del segundo plano qué es? ¿Como una sexta dimensión? No, ¿Como... no es una sexta dimensión. Olvidad de eso. Eso en otro sitio. En videojuegos, historias de estas. Soy una inculta hablando de fantasmas, me parece muy bien. ¿Nos puedes explicar un poquito más? No sé de dónde vienen, por qué están aquí. A ver, Yo qué sé. genio. Vienen del segundo plano. ¿Segundo qué? Del segundo plano. Este en el que estamos nosotros es el primer plano. En nuestro mundo y es lo que vemos. El segundo plano es exactamente igual que este, pero más gris. Y allí están los fantasmas. Y pueden llegar a este mediante un agujero. ¿Un agujero? No es un agujero físico. Es un agujero que se da entre los dos planos y que puede ser natural o no. Un agujero natural es un agujero que se puede haber formado por la muerte emotiva de mucha gente. Las Torres Gemelas, Auschwitz, lo que queráis. Claro, es que esto era un antiguo hospital. Aquí ha muerto mucha gente, seguro. La Mi, pila. mi madre murió ¿Y aquí. de masacre, un acto terrorista o algo? No, eso nada. Era simplemente un hospital y ha muerto gente, pero de forma En natural. todos los ¿no? hospitales mueren gente. De manera emotiva, en fin, la gente... Y en los hospitales normalmente no hay fantasmas. Así que eso me lleva a pensar que hay un segundo motivo por el cual aquí hay fantasmas. Y es porque se ha hecho un agujero de manera artificial. Con un rito vudú, una tabla ouija o cualquier otro tipo. Así que... Pero si esto está abandonado, eso no puede ser. por ahí Aquí no no pasa. Oye, chicas, ¿os importa? ¿Qué pasa? ¿Lo dices tú o lo digo Erika? ¿El qué? Que tiene que confesaros una cosa. No, yo no tengo que confesar nada, ¿Sí nada. te he oído? Vale. No, lo Erika, siento, Esther. Erika, como amiga. Bueno, Esther, ¿el qué Decirlo ya de pasa? una vez. ¿Qué? Vale, mira, poco antes de que Félix se muriera estuvieron aquí Adrián, Carolina y él y ella haciendo una ouija. ¿Cómo? ¡Ah, fantástico! Muy bien, hombre, muy bien. ¿Qué dices? ¿Tú ¿Cómo? te llamas amiga? Lo siento, Esther. ¿Cómo? No, ¿Te llamas Esther, amiga? ¿cómo? Eso es verdad, Es la Esther, única dímelo. forma de arreglar esto. Dímelo, ¿eso Pues ya es lo verdad? has oído. No me lo puedo creer. ¿Qué es lo No que me no te puedo puedes creer? Que vinisteis aquí a hacer una ouija. Yo no vine, yo la acompañé y en la puerta me largué. Tu hermano qué? quiso hacer una ouija. ¿Y por qué la quería hacer? ¿Y por qué no por qué ¿Pero no a qué la quería hacer? ¿Quién estuvo aquí ingresada? Tu madre Sí, es verdad, mi madre estuvo aquí ingresada. intentó contactar con ella y hizo una tabla ouija. Pero ve que a ver, esas cosas funcionan. ¿Pero por qué Lo no de le la Ouija, contaste antes? No funcionan si es de broma. Cuando intentas de verdad y seriamente contactar con un ser del más allá, sí funciona y se abre un agujero. Y es mucho más peligroso porque no se cierra solo como el natural. Lo que hace este agujero es que para cerrarlo tenemos que encontrar el objeto con el que se ha abierto, cerrar esa sesión y destruir ese objeto. Vale. Pero no me lo puedo creer. Y entonces si mi hermano hizo eso que dice y luego él volvió a mi casa, él salió de aquí, Sí, y en un momento que se asustó, apareció ese fantasma. Es lo que os he dicho. Si veis un fantasma, no asustaros. Intentad dominar vuestras emociones. ¿Vale? tío, no. Estás diciendo. es verdad, él Estoy actuó diciendo que los por mí. fantasmas existen, que pueden oleros y reconoceros. Por eso estaba tan raro, por eso está... Cristian, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas cómo estaba mi hermano esos días? A mí me dijo que viniera. Me avisó. Yo pensaba que os avisó a todos, lo sé. Pero tú también lo hiciste, tú... ¿Y también te llamó? Sí, a mí me llamó, pero no sé, no fui, pero... Pero entonces por eso estaba tan raro, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Si sabes que llevo un mes preguntándome qué le pasaba. Bueno, vale, ya está, tiene solución. Pensé que eso tuviera relevancia con esto. ¿Relevancia? Pensé que yo pensé Chicas. que no lo habían hecho al final. Pensé que no, yo me largué, yo no quiero hacer una ouija, yo no quiero tener nada que ver con los fantasmas. Esther, ya está. Como te lo digo. Vamos No a quiero ver un fantasma. Sí soy buena amiga y convencí a tu hermano, intenté por todos los medios, pero no me escuchaba. Esther, Ya está. ¿por qué no quieres ver fantasmas? Porque yo ya vi uno. ¿Qué? ¿Aquí? No, ¿Qué ¿Dónde? dices, Esther? de pequeña. ¿De pequeña? No, ¿Dónde? no. En una excursión en la sierra. ¿Cómo era? Igual que este, un poco más pequeño. Y a lo mejor una persona. Por eso tengo miedo a la ouija, por eso le tengo miedo. Porque me dan miedo los fantasmas. ¿Y qué sentiste? Estaba asustada. Pero ¿y cómo ¿Qué sabes más? que era un fantasma? Yo solo recuerdo un olor. Un olor. Un olor. ¿Qué Que olor? vino un fuerte olor. ¿Qué olor? Por eso me asusté. ¿Cuál? Almendras amargas. Yo lo relacioné con eso. Era pequeña, no podía pensar en otra ¿Sabías cosa. que el olor de las almendras amargas es el mismo olor que el cianuro que la gente usa para suicidarse? Si vuelves a oler ese olor, que sepas que ese fantasma está cerca tuya. Y no vamos a ver. No hay ninguna duda ¿Lo más. habéis escuchado? Sí. Ay, madre. ¿Qué ha sido eso? detrás de Becker, No. ¿Has sido tú, Esther? ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer yo? Vamos. Cristian, ¿no tú hablas? Vale, no tengáis miedo. Pero un momento. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No pasa nada si mi hermano consiguió salir de aquí. Da igual que salgáis, hasta que no encontremos ese agujero y lo cerremos, ese fantasma puede aparecer aquí o en China, donde estéis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente: encontrar ese agujero, cerrar la sesión y destruir el objeto. Si me veis correr, corred. ¿De qué?
¿Qué? ¿Félix y un fantasma? A Félix lo mató un fantasma. Pero ¿cómo? Chicos, ¿me sentáis miedo? ¿Has visto algo? Yuri, pasa adelante e ilumina eso. Voy.